Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Quiero que os fijéis en el siguiente objeto. Este extraño objeto que tenemos aquí es uno de los pocos objetos que hacen tambalear todo lo que conocemos sobre el antiguo Egipto. De hecho, es una de las pruebas más censuradas que lo que intentan es demostrar que las pirámides de Egipto son mucho más antiguas de lo que nos han contado. El objeto se trata de una especie de huevo de avestruz en cuestión que tiene unas inscripciones. Estas inscripciones son dibujos sobre el río Nilo y las 3 pirámides que tenemos en la meseta de Giza. Las pirámides están representadas en este objeto 2 veces y una de ellas muy claramente al lado del río Nilo, haciéndola indistinguible de su paralelismo con las pirámides de Egipto. Sin embargo, como vamos a ver, este objeto es mucho más antiguo que las pirámides y ha presentado quebraderos de cabeza para muchos investigadores que no pueden situarlo y por ende lo han ocultado. Veréis, fue descubierto en 1907 por Cecil Mallaby Firth. Este hombre se situó en la tumba número 96 de Dacca, Abu Simbel, y allí fue revelado el misterioso objeto. Lo primero que le llamó la atención fue los extraños dibujos tallados por la superficie, como ya he dicho, representando las pirámides y el Nilo, entre otros elementos. Hay quien dice que los otros elementos, sobre todo la parte superior del huevo, representa también constelaciones, pero esto no está confirmado. El objeto pertenece a la cultura Nagada I, que corresponde con el periodo predinástico de Egipto, llamado también la cultura de Amarritense, que está datada entre 4000 y 3500 años antes de Cristo. La fecha estimada para la construcción de las pirámides, como por ejemplo la Gran Pirámide de Giza, es alrededor de 2570 años antes de Cristo. Sin embargo, este huevo, que fue llamado el huevo de Nubia, tiene alrededor de 4000 años antes de Cristo. ¿Cómo es posible encontrar la representación de las pirámides en estos dibujos antes de la construcción oficial de las mismas? ¿Qué está pasando aquí? Pues la polémica viene cuando el objeto fue trasladado a un museo nubio de Asuán. Allí existían todas estas referencias que os he dado sobre la cultura de la época de Nagada I y demás, y cuando se dieron cuenta de que era más antiguo el huevo que las pirámides, lo retiraron del museo. Lo quitaron de exposición y lo ocultaron en esa parte oscura de los almacenes de los museos. Con el paso del tiempo se quiso estudiar el objeto, se certificó que era real, que su datación era real, que los dibujos son reales. Y al final, hoy sigue siendo expuesto, lo vuelven a exponer, pero ni pío en cuanto a resolver el enigma de por qué están ahí dibujados. Simplemente han ignorado la historia que revela este huevo de avestruz. J.J. Benítez dio a conocer parte de esta historia, parte de este objeto, y él mismo, se planteaba las mismas cuestiones. Él relacionaba estos dibujos con las pirámides de Giza, sobre todo porque está el río Nilo, ya que muchas personas decían que no eran las pirámides esos triángulos que aparecen dibujados, que debería ser otra cosa. Pero claro, teniendo el río Nilo al lado de las pirámides, pues es incuestionable que está representando eso mismo. Que no nos engañen, porque no somos tontos. Nosotros vemos lo que estamos viendo y la explicación oficial no nos convence. Yo recuerdo en mi último viaje a Egipto haber estado en Nubia, en el desierto de Nubia. Allí nos acogieron varios días los nubios. Recuerdo cómo los colores que bañaban todas sus casas, porque eran extremadamente coloridas,
recuerdo cómo nos presentaron un pequeño alimento que era una especie de miel muy dulce, y recuerdo cómo el pueblo nubio guardaba secretos cuando hablaba sobre sus historias, pero recuerdo que eran tremendamente familiares entre todos ellos. Y esto lo estoy comentando porque creo que aún hoy en día, en las enseñanzas del pueblo nubio, en esa tradición oral, esa mitología, saben y conocen que antes del Egipto oficial que conocemos, hubo otro Egipto. Un Egipto que aparece en el canon real de Turín, en el Museo de Turín, y que nos habla de todos los gobernantes que tuvo las dinastías de Egipto. Su nombre, su apodo, su fecha de reinado, todo tremendamente histórico y cuadrando a la perfección. Lo que pasa que ese papiro, el canon de Turín, nos habla de que antes de la primera dinastía, en periodos predinásticos, que es de donde viene este huevo de avestruz, habían otros gobernantes, pero estos eran semidivinos. Eran los dioses que conocemos como el Antiguo Egipto. Y entre medias hubo una especie de gobernantes que no eran ni humanos ni dioses, los llamaban Sensun-Or, seguidores de Horus, el periodo más extraño de Egipto del cual hay muy pocos datos, pero siguen siendo en el papiro, en el canon de Turín, extremadamente precisos, es decir, mencionan sus nombres de estos dioses y estos seres y mencionan sus largos y largos periodos de reinado, cuyo ser humano no puede soportar. ¿Por qué la historia decide que a partir de aquí hacia arriba es histórico el papiro, pero de aquí hacia abajo es mitológico? ¿Por qué? Siguen siendo fechas y nombres constatados y extremadamente precisos. Podemos mencionar más elementos que nos hablan de ese otro Egipto. Por ejemplo, la estela de inventario, unos grabados en la piedra que dicen lo siguiente: el rey Jufu, Keops, encontró la casa de Isis detrás de la Esfinge. ¿Cómo que encontró la casa de Isis? Lo que hay detrás de la Esfinge son las pirámides, y se supone que ahí está la gran pirámide de Keops. ¿Cómo que Keops encuentra su pirámide? ¿O acaso se le atribuyó su nombre y él se encontró unas construcciones que ya estaban ahí? Recordemos una cosa, dentro de la pirámide de Keops no se encontró al faraón. Bueno, ni de esta ni de ninguna otra pirámide. No se han encontrado momias de los faraones dentro de ninguna pirámide, no eran tumbas. Las tumbas eran las mastabas, pero en la pirámide de Keops no se encontró nada sobre Keops. Se encontró un pequeño cartucho de color rojo en la cámara de descarga que ponía Keops vagamente. Y luego en toda la pirámide, nada. Simplemente eso. Y se dice que fue el coronel Vines, creo recordar, quien escribió eso rápidamente por motivos e intereses ocultos, que luego, resulta que pueden hasta cambiar la historia conocida. Pero en la cámara de descarga, que son pequeñas cámaras ocultas en la pirámide, en lo más arriba, en lo más alto, que sirven para que no se desmorone, para que descargue esa fuerza y el peso de centenares y centenares de toneladas. Hay cosas muy raras en Egipto, muy raras, que no se pueden explicar. Este elemento de hoy, el huevo de Nubia, rompe todo lo que conocemos, destruye la historia oficial, pero sin embargo sigue siendo ignorado. ¿Por qué? Si todo está a su favor, ¿por qué lo ignoran? Eso es lo que no entiendo, amigos. Pero aquí hemos hablado de este gran misterio, lo hemos presentado para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. En fin, llegados a este punto, el misterio está servido, ahora os toca a vosotros investigar y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas.
A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales, donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.